ve con una tierra negra donde coloca la semilla para que nosotros la ayudemos a crecer y se transforme esa realidad. Dios nos entrega la responsabilidad a nosotros. Por eso dejé en la última conferencia la pregunta, ¿por qué Dios calla? Porque Él no es un titiritero. Porque Dios no se puede colocar delante de alguien, llámese levita o los nuevos violadores, qué sé yo. Dios respeta nuestra libertad y espera que nosotros, escuchando la palabra, entendamos, reaccionemos, nos convirtamos y vivamos según Él. ¿Me hago entender? Y por eso estos libros son de una profundidad muy grande. Fíjense nomás, son de una profundidad muy grande. ¿Cuántas luces en cada línea? Y en las entrelíneas. En lo dicho y en lo no dicho. Tema 2.4. El tema 2.4 es un canto de esperanza en tiempos de guerra. Vamos a titularlo La esperanza de la paz. El lobo y el cordero habitarán juntos. Una de las grandes esperanzas que palpitan en el corazón humano ciertamente es la paz. No intentamos, ni podríamos tampoco, agotar la materia al respecto, pero sí podemos estudiar al menos un buen texto, bien hecho en este rato, que nos ayude a entender el horizonte de la paz, cómo se dibuja en una profecía, cómo se hace uno profeta de la paz y cuál es la pedagogía que la Escritura propone. Ya tenemos muchos elementos hacia atrás de lo que hemos dicho, pero cómo se propone una pedagogía para resolver situaciones de conflicto, de violencia. Sigamos. Cuando se escribe la profecía de Isaías, acuérdense que hay 3 etapas de la profecía de Isaías. Hay 3 Isaías. Los primeros 39 capítulos son de finales del siglo VII. Luego, la segunda parte, capítulos 40 al 55, al final del exilio de Babilonia, finales del siglo VI, o siglo VI, sí, los años 500. Y la tercera parte, lo que viene después, un siglo o medio siglo después, capítulo 56 al 66. ¿En qué contexto pronuncia el profeta su profecía? Primero, Israel fue convertido en un pueblo de migrantes. Israel siempre fue migrante, pero esta vez de migrantes forzados. Cuando se tiene que migrar por causa de la violencia. En un contexto de una nación polarizada por el proyecto de nación. Había tendencias políticas muy distintas, dos maneras muy diferentes de resolver el problema y no se ponían de acuerdo. No había un proyecto de nación consolidado porque las partes no conciliaban, no se ponían de acuerdo en la reflexión, cada uno jalaba para su orilla. Es decir, una nación partida en dos, atacándose una mitad a la otra mitad.
Un pueblo, además, utilizado por fuerzas extranjeras. Como si fuese poco con los problemas que tenían entre ellos mismos, gente de fuera venía a traer aquí otros negocios, otras ideas. Pero también un pueblo creyente debilitado por falta de compromiso, muchas ideas, pero poco compromiso y malos líderes. Poco compromiso de la gente y falta de buenos guías, falta de líderes. ¿Dónde están los líderes? ¿Cómo? Bueno, yo estoy hablando de Isaías, estoy hablando de los tiempos antiguos. ¿Cómo afronta el profeta este cuadro de realidad? Dicho por lo menos en los brochazos primeros generales, anunciando la esperanza. Un profeta despierta la esperanza, lleva a creer en el futuro. Sí es posible cambiar la situación. Quien dice no es posible, no es de Dios. Porque no ha entendido entonces. La esperanza nace de la percepción de un vacío, es decir, de algo que falta y que es colmado provisionalmente por una palabra de promesa. Promesa es algo que sabemos que va a ocurrir, pero todavía no ha ocurrido, pero sabemos que por ahí es. La esperanza se apoya en la toma de conciencia de nuevos motivos, de que hay motivos, de que hay de dónde. Los profetas se los entregan al pueblo y los pastores las encaminan pedagógicamente. En este tema, quiero invitarlos para que nos fijemos de manera especial en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9, la visión de la paz. Tal vez una de las páginas más hermosas de toda la Biblia sobre la esperanza de la paz. Preparamos nuestras Biblias. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9. Vamos por partes. Primera pregunta. El contexto. Vamos a comenzar con el contexto. ¿Dónde ubicamos este texto? Esta profecía de la paz se ubica dentro de una serie. Otra vez tenemos una serie, pero esta vez de anuncios proféticos sobre la paz. El tema de la paz es un tema muy querido por Isaías y es transversal de punta a punta a toda la profecía. Por cierto, desde el punto de vista técnico, Isaías no es el profeta que cuantitativamente repita más la palabra paz. No es el que más la dice. Mejor la encamina. Es el más estructurado al respecto. En esta profecía de 66 capítulos, en la edición final, en estas 3 fases que ya mencioné, cuando ya tenemos el libro completo o el rollo completo, nos damos cuenta de que el profeta
tuvo 8 visiones que se ocupan de la paz. Un profeta es una persona que visiona. Sin visión no hay camino. Es importante siempre trazar un horizonte y esto se llama visión. Hay que visionar. Para poder dirigir a otros hay que tener visión. Hay que mirar lejos. Y entonces luego se construye la ruta para llegar a esto, pero la ruta la va a determinar primero el hacia dónde voy. ¿Se acuerdan la famosa frase de Lewis en la historia de Alicia en el País de las Maravillas? ¿A dónde vas? ¿No? Oh, perdón, ¿qué camino? La pregunta es, ¿qué camino sigo? ¿No? Si no sabes a dónde vas, ¿cómo podrás saber el camino? ¿No? Lo primero es saber a dónde vamos. Si el profeta, no una vez, esto es un ejercicio, cuando algo se repite, eso significa esto es un ejercicio espiritual. Visionar es un ejercicio, por eso no aparece una vez, aparece 8 veces. La primera vez, primera visión de la paz, es el capítulo 2, versículos 1 al 4. Capítulo 2, 1 al 4. Y estamos en Isaías. Yo sé que ya la hora del día ya un poco, pero no es para tanto. Ustedes son jóvenes. Más bien debería ser yo que ya estoy en la tercera edad. La primera, Isaías 2 del 1 al 4, que aquí ya explicamos. Subirán al monte del Señor los peregrinos, venid, subamos al monte del Señor, allí nos enseñará la ley, y luego volverán a bajar. ¿Y qué pasa cuando bajan? Transforman las espadas en asadones y las lanzas en podaderas, y nadie declarará la guerra, nadie contra nadie. Bueno, era más o menos. Primera visión. La visión del monte Sión con el que ha comenzado este curso, la ciudad santa, ciudad de la paz, a donde confluyen todos los pueblos de la tierra para aprender de Dios y luego descender a comprometerse en cambiar la violencia por la paz. La segunda, no la voy a explicar ahora uno por uno. La segunda está en el capítulo 8, 21 a 9:6. 8, 21 a 9:6. Esta segunda no la voy a explicar, pero sí les doy un detalle. Es la que leemos en la noche de la Navidad. El pueblo, 8:21. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. No, ya vi que no han ido a la misa de medianoche de Navidad. Bueno, esta es la lectura. Tercera visión, la que nos ocupa ahora, Isaías 11, 1 al 9. Cuarta visión, capítulo 32. Les voy a dar solamente los capítulos, el resto después lo leerán. Sí, ya veo muy preocupados por colocar números que igual lo tienen por escrito. Cuarta, capítulo 32. Quinta, capítulo 35. Sexta, capítulo 55. Este capítulo 55 es una de las lecturas de las 7 lecturas del Antiguo Testamento en la noche de la vigilia pascual. Séptima, Isaías 60. Y séptima, capítulo 65. Voy a repetir. 1, capítulo 2. 2, capítulo 8 y capítulo 8. 3, capítulo 11. 4, capítulo 32. 5, capítulo 35. Sexto, capítulo 55. Séptimo, capítulo 60. Y octavo, capítulo 65.
Curiosamente, la del capítulo, la última, le hace eco a la tercera, que es la que vamos a explicar. Lobo y cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, la serpiente se alimentará de polvo, nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, dice el Señor. Isaías 65, 25 le está haciendo eco a la que vamos. Son exactamente las mismas palabras del capítulo 11. Permítame 5 anotaciones rápidas, 5 puntos que un buen lector de la Biblia tiene que tener presente para poder, de una forma contextualizada, entrar a fondo en el texto. Primera anotación. Primera anotación. Como hemos visto, por medio de 8 visiones, toda la profecía está atravesada por el hilo de oro de la paz. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 65. Al final, en el capítulo 66, ya fuera de las visiones, se habla de que el Señor hará correr sobre Jerusalén la paz como un río. Miren, yo hago discurrir hacia ella como un río la paz y como un torrente desbordado la gloria de las naciones. Es decir, la profecía termina en el capítulo 66 con el triunfo de la paz. Y esto implica que la paz es un proceso, que la paz es un camino. Cuidado con los recetarios y las cosas que se hacen de la noche a la mañana y que al final no resuelven y generan situaciones de violencia eternas o peores que las que ya teníamos. Segunda anotación. Segunda anotación. Como hemos visto, se trata de un contexto visionario. Y me parece evocativo esto de la visión. Visionar es una manera de pensar. Visiones de paz es una manera de pensar la paz. Para poder actuar bien, primero hay que pensar bien. Y la paz requiere primero una buena reflexión. Todos queremos salir corriendo a arreglar los problemas. Primero piense. Primero piense. Reflexione bien. De manera que la solución pueda ser de fondo y no simplemente un barniz, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen deprisa y sin suficiente análisis. Si queremos transformaciones reales de la sociedad, tenemos que visionar. Bien, tenemos que visionar en primer lugar, o sea, pensar. Tercero, la cuarta observación la digo con un juego de palabras. La paz va más allá de la palabra paz. La tercera. Sí, señora. Sí, hermana. La paz va más allá de la palabra paz. Quiero decir que no siempre se necesita que los textos utilicen la palabra paz para que se esté hablando de la paz. Cuarto, todas estas visiones de paz son el fruto de un salto cualitativo, que a veces parece brusco, repentino, pero en realidad es bien pensado, pero requiere cambios profundos. Un fruto de saltos cualitativos. Pero no olvidemos que el que hace la paz, el que obra la paz, en primer lugar es Dios.
Es algo que el hombre solo por sí mismo no puede producir. Solo se puede hacer con Dios. Y ustedes me van a preguntar, ¿y con la gente no creyente? Ahí está el problema. Quinta observación, son profecías en movimiento. Se trata de profecías en movimiento. Es decir, conviene, no lo vamos a hacer aquí, pero conviene hacer toda la ruta, todas las 8 etapas, para descubrir bien, ir delineando bien toda la propuesta. Bien, con estas 5 anotaciones, yo creo que ya tenemos las pistas para ver un ejemplo de una profecía de la esperanza. Segundo paso, vámonos ahora al capítulo 11. Vámonos al capítulo 11, la tercera visión de la paz. Para entender este capítulo 11, tenemos que mirar el antes y el después. ¿Qué ocurre antes? ¿Qué es lo que ocurre antes? Toda la primera parte de Isaías, los primeros capítulos, son una profecía pronunciada en el contexto de una invasión militar. Israel ha sido sometida al látigo del pueblo asirio, pueblo mesopotámico. El profeta interpreta este látigo como el furor de Dios, pero también anuncia enseguida un escenario de paz. El extranjero invasor viene con violencia. Más que derrotar, lo que hace es humillar. Eso es lo propio de una humillar. Y entonces somete al pueblo una aparente paz, pero lo tiene sometido. El pueblo asirio era tan fuerte que no daba espacio a la más mínima rebeldía. Nadie puede hablar, nadie puede levantar la voz, le caían enseguida. Y de repente viene una nueva germinación, que es el capítulo 11. Pero saltemos a lo que ocurre después. El capítulo 12 nos va a llevar hacia un nuevo panorama. Tenemos un panorama de transformación, una transformación incluso de alcance cósmico y ecológico. ¿Cómo le gusta al profeta explicar la paz? Le gusta explicarla con la naturaleza. Así como cuando no hay lluvia y hay sequía, o así cuando la naturaleza... Todo este panorama va a cambiar con una intervención de Dios y entonces todo reverdece. Tenemos la belleza de las flores, germinación, flores y luego frutos. Les cuento una pequeña anécdota para que entender lo que acabo de decir. En el año 99, para que vean ya lo mayor que soy, en el año 99, este servidor estaba de vicerrector académico de la universidad en la que ahora estoy trabajando de nuevo. Y a nuestro rector se le ocurrió una muy buena idea. Al sur de la ciudad de Bogotá, que es hay un barrio, una zona, de hecho toda una colina, muy empobrecida, bastante deprimida, en todos los sentidos, económicamente, de inseguridad, falta de trabajo, las viviendas muy mal presentadas, acceso al transporte muy complejo. Y ahí había una colina, en medio del barrio, una colina un poco medio seca, siempre se veía muy seca. Y entonces nos fuimos allá con el rector y otro vicerrector, a quien sobre el que me quitaré el sombrero. Primero el rector había señalado, en esta colina tenemos que hacer algo.
Y el otro vicerrector dijo, hagamos un parque ecológico. Y un parque ecológico, con todos los problemas que hay sociales que tenemos que resolver aquí. Y este señor dice que vengamos aquí a sembrar arbolitos. Esta gente muriéndose de hambre y que vengamos a sembrar arbolitos. Me dijo, no has entendido, Fidel. Déjame hacerlo. Oiga, y funcionó. A toda la gente del sector se le invitó a sembrar árboles y en la medida en que se iban sembrando los árboles y se iba transformando la colina, que era muy redondita, no era tan grande, iba transformándose, las familias iban cambiando. Fue una pedagogía de la paz. La gente comenzó a entender que el barrio podía ser diferente, que los niños podían crecer, no tenían que matarse, y comenzó todo el mundo trabajando en un proyecto común de reverdecimiento, transformó todo un barrio. Y ahí está, lo pueden ir a visitar. Lo que el profeta se llama Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Habrá nuevos problemas, pero fue interesante cómo fue un modelo de cómo algo. El profeta, a mí se me parece mucho a lo que había dicho el profeta Isaías. El profeta Isaías visionaba la transformación del pueblo como se transforma la naturaleza. De la misma manera. Bien. Vamos ya, capítulo 11. La tercera visión de la paz tiene dos partes. Los versículos 1 al 9 y 11 a 16. Los versículos 1 al 9 y 11 al 16. Dice el versículo 10. El versículo 10 es un gancho, un puente. Engancha las dos partes. 1, 9 y 10 y 11 al 16. Las dos partes constituyen un mensaje unitario sobre la paz. Detengámonos en la primera parte. La primera parte, a su vez, tiene dos partes. Ahí vamos. La primera parte, a su vez, tiene dos partes. Los versículos 1 al 6 y 7 al 9. Ahora sí, comencemos a leer. Versículos 1 al 6, una renovación imaginada, o mejor, visionada, proyectada con imágenes vegetales. Lector. De este tronco es Jesé, sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán. ¿En qué versículo va? 6. Ok, bueno, hasta ahí. Sí, porque ahora va a empezar con la primera parte, si quieren, 1 al 6a, y luego 6b, más bien, no 7, sino 6b. La primera parte, el primer bloque de toda esta sección, se fija en imágenes vegetales. La segunda, como ya escucharon, el lobo, se fija en imágenes tomadas del mundo animal. Con metáforas va a llevar a pensar la sociedad. ¿Qué nos encontramos en este texto? Comienza con una idea de germinación. Es una germinación. Vamos a ver. Aparece un tronco
un tronco seco. Atención, un tronco seco, como si durante el invierno se hubiera quedado sin follaje, castigado por el frío propio de la estación, está aparentemente seco. Esto es la fotografía de Israel en ese momento. Es un país donde no pasa lo que queremos que pase. Nos hemos secado. De repente va a soplar un viento. Viento en hebreo se dice ruach. La ruach Adonai. El soplo, el viento del Señor. El viento del Señor es un viento creador. Pasa por encima del árbol y este viento creador le arranca vida, lo renueva, lo recrea. Y miren por favor el versículo 1. Brotará. Brotará. Ok. Sí. Primero, este brote al retoño se le llama netzer. De ahí viene la palabra Nazaret, retoño. ¿De dónde brota el retoño? ¿De dónde sale? En la primera línea. ¿Y en la segunda? De la raíz. De la raíz. Ahora leamos bien. Brotará un retoño del tronco de Jesé. Atención. ¿Qué era lo que se estaba soñando? Se estaba soñando un líder, un Mesías. Mesías significa ungido, un ungido del Señor, un ungido del Espíritu Santo. Una figura carismática, es decir, llena del Espíritu, que al mismo tiempo trajese una nueva institucionalidad. ¿Quién podía ser en el imaginario de Israel? Este gran líder, que era al mismo tiempo carisma e institución, se llamaba David. El sueño del pueblo es un nuevo David, un hijo de David. El papá de David se llamaba Jesé. Por eso se dice del tronco de Jesé. Vuelve a retoñar la dinastía davídica. Pero hay una curiosidad, porque el retoño del tronco de Jesé, que es un nuevo David, en realidad no retoña solamente del tronco, sino desde la raíz. Es decir, no es David. Se va hasta la raíz misma antes de David, porque no se trata de una sucesión política. El mismo texto hace una continuidad y el mismo una discontinuidad. Es un hijo de David, pero al mismo tiempo no lo es, porque viene desde mucho más atrás, desde la raíz del tronco. Nos vamos hasta las raíces. Y de esta manera el profeta ya nos va abriendo los ojos. Cuidado con los líderes. Será un líder enviado por Dios, pero al que tenemos que mirar es a Dios. La obra que está haciendo Dios, en medio de su pueblo. Bien, yo les voy a dejar el escrito para que lo sigan leyendo. Me voy a ir a lo esencial. Enseguida se nos dan 6 características de este nuevo líder. Para construir la paz, lo primero es trabajar la personalidad. ¿Por qué creen que insistimos tanto con el tema de Caín? Es que el problema está en el corazón del hombre. Y el tema tiene que ver con nuestros comportamientos. Y por eso el líder es dibujado. ¿Quién es este que va a traer la paz? Por supuesto, leído mesiánicamente es una persona, pero leído comunitariamente es todo el pueblo el que tiene que estar revestido de estas cualidades. Y tiene 6 cualidades. Las 6 cualidades están descritas en pareja. Las 6 cualidades suscitadas por el Espíritu
A esto se le han llamado los 7 dones del Espíritu. Pero resulta que según el texto son 6. ¿De dónde resultó que los dones del Espíritu son 7? Pues que resulta que cuando ya se han dicho las 6, la última la duplican. Mírenlo en el texto para que nos entendamos. La última, que era el temor del Señor, aparece duplicada. Y entonces van a crear una 7ª. De ahí viene que se hable hoy de los 7 dones y no de los 6 que aparecen en la Biblia. Voy a leer el texto completo para llegar hasta donde me interesa, para subrayar cómo se llega al 7 y enseguida voy a explicar los dones. Dará un vástago, capítulo 11. Dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y le inspirará y se inspirará en el temor de Yahvé. El término temor está repetido. De ahí que cuando se traduzca, sobre todo en latín, Jerónimo, va a decir temor, temor. Ah, bueno, una forma del temor es la piedad. Y entonces colocó el don de piedad. Y le quedaron 7. Es como pasa con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no eran 10, eran 11. Y entonces ahí juntaron y para que les quedaran 10. Pero algo tiene que ver el 10. Es lo que pasa también con las peticiones del Padre Nuestro. Son 6, pero hay una que duplican y entonces resultan 7. Gran parte de eso se lo debemos a San Agustín, que era preocupado por la mnemotecnia, preocupado por enseñar y que algo que la gente recordara. Dígame. Algo tiene que ver el 10, el 7, por eso tratan de... Hermana, usted es educadora. Son números mnemotécnicos para recordar. Si usted le dice a un niño, ¿cuántos dedos tiene en la mano? Así de completo tiene que ser, así son los mandamientos, no lo olvida. Claro, son números mnemotécnicos. El número 7 es un número también fácil de recordar porque ya estaba en el oído de la gente el número perfecto. Bueno, pero entonces, veamos. Los dones que caracterizan a este personaje constructor de la paz, para construir la paz hay que llenar los requisitos. Para construir la paz hay que llenar los requisitos. ¿Qué necesita una persona para ser constructora de paz? Primero, espíritu de sabiduría e inteligencia. Primero, espíritu de sabiduría e inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Sabiduría, las dos aparecen en pareja porque se están complementando. Y lo mismo sucederá con las otras 2 parejas que vienen. Sabiduría e inteligencia es la capacidad de penetrar la realidad. Tiene una relación sabia, no superficial con el entorno. Una relación sabia, no superficial, también perceptiva con el entorno. No puede construir la paz una persona que no sabe dónde está parada. Una persona que no sabe ver los periódicos y poder construir un pensamiento sensato. O que escucha a los otros y distinguir qué es y qué no es. Por eso, sabiduría. Para poder ser constructor de paz, lo primero que se necesita es sabiduría e inteligencia. Para partir de una lectura de la realidad, no inventada, no proyectada, no desde el prejuicio, no desde el oír decir, sino desde una percepción de la realidad que se pueda llamar sabia e inteligente. Segundo par, consejo y fortaleza. Consejo aquí significa discernimiento.
tiene que saber discernir. Tiene que saber discernir. Y permítame una palabra sobre el discernimiento, que hoy se está insistiendo mucho, ¿eh? A mí me decía mi director espiritual, que es un jesuita, me dijo una frase, de esa frase que no se me olvida, que además sigue siendo el mismo, me decía, Fidel, el que discierne más se equivoca menos. Esa frase me gustó. El que discierne más se equivoca menos. Siempre nos equivocaremos alguna vez nos equivocaremos, pero el que discierne más se equivoca menos. ¿Qué es discernir? Discernir es depurar. Discernir es depurar. De ahí viene, cuando se traduce al griego, viene la palabra, el término grineo, que significa separar, romper, distinguir. El mejor ejemplo, el ejemplo clásico, yo no sé si aquí hay alguna señora que sepa de cocina por casualidad. ¿Alguna vez han ido a una cocina o algún caballero que iba a la cocina? Bueno, yo estoy hablando por mí, es que, perdónenme, la cocina nunca ha sido mi fuerte. Yo estoy haciendo un curso de cocina, ¿eh? Sí, ya estoy en el primer nivel, ya sé hacer sándwich de queso. Entonces, claro, y el siguiente nivel, espero para el próximo año hacer sándwiches de queso con jamón. Entonces ya, bueno. En el mundo de la cocina, hablando de serio, en el mundo de la cocina, los granos tienen que ser cernidos en el lenguaje nuestro. La palabra es el término griego, grineo. Entonces hay que sacudir porque usted puede terminar mordiendo una piedra. A veces el arroz viene sucio, o el frijol, o la lenteja. Entonces tiene que cernir y separar lo que es de lo que no es, lo que vale de lo que no vale. Eso es. Discernir es depurar. Y para depurar hay que separar. Para separar hay que romper. De la palabra, del verbo cernir, depurar, romper, viene la palabra crisis. De grineo, me salté al griego, de grineo, viene la palabra crisis, crisis. Toda crisis es una ruptura. Toda crisis es una ruptura, por eso las crisis duelen. Las crisis son positivas. Depende cómo la maneje, por supuesto. Pero le voy a decir por qué. Todos nosotros somos hijos de una crisis. Todos somos hijos de una crisis. ¿Por qué lo digo? Porque estuvimos en el vientre de mamá 9 meses, o lo que haya durado, un poquito más o un poquito menos, y allá estábamos en el líquido amniótico, bien calentitos, entonces nadábamos de espalda, mariposa, hacíamos pasos, bueno, toda cosa. La pasamos rico. Con el amor de mamá no teníamos que pagar impuestos ni comprar la leche, entonces, claro, con todos los derechos incluidos, pero llegó un día en que teníamos que nacer. Nacer implica romper. Se rompió, ¿cómo se llama la bolsita esta? Se rompió la fuente. Bueno, la señora sabe más que yo. Cuando llega el momento del parto, que la señora siente el primer calambrazo, ¿cómo se llama eso? El primer, ¿cómo se llama eso? Bueno, perdónenme, que a mí nunca me ha tocado, A mí nunca me ha tocado. Ni me va a tocar por imposibilidad biológica. En el momento en que miren, el nacer implica romper, y romper duele. Le duele a la mamá y le duele al hijo. Los dos. Se rompe la fuente, también hay que dilatar, a veces hay que cortar un poco más, bueno, si no es cesárea, pues. Hay que cortar el cordón umbilical. A la mamá le duele, pero también al niño. Es más, al que más le duele es al niño. Y no propiamente el corte del cordón umbilical, porque eso no duele. Es casi insensible. Lo que duele es otra cosa. ¿Por qué el niño llora cuando nace? ¿Por qué el niño llora cuando nace?
Por dos razones. Por dos razones. Primero, es la primera vez que respira. Y la primera respiración, al sentir el soplo de aire, la corriente de aire por los conductos que estaban apretados, eso arde y eso duele. Por eso le dan palmada para que haga un espasmo y en ese momento respira y llora, porque eso arde. Pero hay una segunda razón y es lo que se llama el trauma del nacimiento. Porque el niño sale del mundo de la seguridad. Salir de la oscuridad a la luz intimida. La luz es felicidad, pero para el niño no. El niño estaba mejor en el vientre de la mamá. De encontrarse ahora con un mundo extraño, con rostros desconocidos. Por el niño, pues, se devuelve y se mete otra vez. Si por él fuera. Miren, perdónenme. ¿Qué es lo que le abraza a un niño a la mamá cuando está mal? La barriga. Claro. Cuando llega el niño y la mamá llega y le pasó algo en la calle, llega escalabrado, o le pasó algo y llega y le abraza, ¡ay! Comienza a llorar y la mamá lo carga y lo abraza, sana, sana, culito de rana, si no se te cura hoy, se te curará mañana. Y el niño comienza, el niño se abraza a la mamá, pero no solo el pecho, el vientre, como si quisiera volver. Es el lugar de seguridad. Nacer duele. Y esa es la primera crisis. Si no fuese por la crisis, no habríamos nacido. Crisis significa vivir. La crisis, gracias a la crisis vivimos. Gracias a la ruptura existimos. Gracias a una ruptura. No es una crisis de muerte, es una crisis de vida. Si no rompemos, no existimos. Si no rompemos, no existimos. Y esto nos va a acompañar toda la vida. A lo largo de la vida seguiremos viviendo rupturas. Las rupturas son necesarias para poder vivir, para poder crecer. Cuando el niño sale de la casa por primera vez, ¿a dónde sale? A la escuela, de manera permanente. Y entonces la mamá lo lleva a la escuela. Él tiene 3 años, o qué sé yo, va al jardín de infantes, y entonces la mamá lo deja. Hay que ver el primer día de escuela, es una cosa fantástica, es fantástico. Ojalá algún día vayan alguna vez a una escuela y me van a entender. Es fantástico. La mamá lleva al niño, y entonces el niño llora, y pasa la reja, y la mamá llora también, y no, es una cosa. Y a la hora de ir a recogerlo, la mamá llega de primero y ¿dónde está? Y lo ve de lejos. Gracias a la ruptura, nacemos y existimos. Nos seguirá acompañando toda la vida. No hay que tenerle miedo al dolor. No hay que tenerle miedo a la ruptura. Toda crisis significa un romper para quedarnos con lo que necesitamos y dejar lo que ya no necesitamos. Una crisis es siempre una depuración. Una crisis es siempre una depuración. ¿Me hago entender? Y este es un constructor de paz. Un constructor de paz, segunda característica del constructor de paz, discernimiento y fortaleza. Porque las cosas no pueden seguir igual. Tiene que saber distinguir lo que es de lo que no es, lo que sirve de lo que no sirve. Los factores negativos de los positivos, dónde están las fortalezas y en lo que importa. Y entonces el segundo verbo que va con discernir lo acompaña. Así como sabiduría está de la mano de inteligencia, el discernimiento está de la mano de fortaleza. Porque el discernimiento solo no es suficiente. Necesito la fortaleza, la fuerza interna para llevar a cabo, para elegir aquello que he discernido. El discernimiento me muestra por dónde van las cosas. Si hablamos hoy de discernimiento espiritual, pues discernir es encontrar la voluntad de Dios. Pero aquí si lo miramos es por dónde pide Dios que actúe. No basta con discernir, se necesita dar el paso. Y para esto hay que tener la fortaleza. Un líder tiene que tener discernimiento y también el carácter
la fuerza interna para llevar a cabo aquello que discernió. Le voy a poner un ejemplo, y perdonen que sea un ejemplo de familia, perdónenme. Mi mamá y mi papá duraron 7 años de novios, o sea, bíblico, 7 años de novios. Porque ellos son de una generación, no es como hoy, que ya a los 13, 14 años ya están enroscados. No, 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 no. Perdónenme. Yo vengo, mi papá y mi mamá, y yo también vengo de otra generación. Nosotros somos de otro mundo, digo yo. Mis sobrinos y mis sobrinos hoy dicen, ¿verdad, tío? Era así, ¿no? Y sí, así era. ¿No? Ellos no me creen. Ellos todavía me preguntan, tío, ¿y por qué de niño tú no mandabas un WhatsApp? Porque no existía, porque no existía. No, ellos creen que el mundo siempre fue como lo están viendo hoy. Ellos creen que el mundo fue siempre, no, el mundo era muy distinto. Y mi abuelo, el romance de mi mamá y mi papá fue a la antigua. Mi abuelo determinó que mi mamá solamente tenía permiso para estar con mi papá cuando eran novios 1 hora por día, eso por las noches, eso sí, todos los días, 1 hora por día. Y mi abuelo, y claro, no era que se encontraban en el parque, no, en la casa. Mi papá tenía que venir a la casa y mi abuelo se sentaba en la mitad. Y se enteraba de todo lo que ellos hablaban, y hablaban, y hablaban, y hablaban, y esperaban la hora de la despedida. La visita era a las 7, de 7 a 8 de la noche. Mi papá hacía así, mi abuelo hacía así, y entonces en ese momento ni siquiera se besaban, se tocaban la mano y chao. Eso era todo. 7 años en la misma balada. 7 años 7 años con la misma historia. Hasta que, y claro, mi papá, hay un tema ahí, mi mamá lo tenía claro. Para mi mamá, mi papá era el hombre de su vida desde que lo conoció. Creo que fue el único novio que tuvo. Mi papá sí ya había tenido por ahí algunas aventuritas, pero también mi papá, él dice que él había entendido desde que conocí a mi mamá que ella iba a ser la mujer de su vida, solo que mi papá tiene un pequeño problema. Mientras mi mamá es decidida, mi mamá es mi papá, no, déjeme pensar. No, mi papá es indeciso. Mi papá es indeciso. Y claro, mi papá ya había discernido que mi mamá Inés iba a ser la mujer de su vida. Ya no necesitaba más discernimiento. Lo que necesitaba era dar el paso. Lo mismo pasa hoy con algunas vocaciones. Saben que el Señor los llama, pero bueno, déjeme terminar la carrera. No, pero déjeme con los matrimonios. Espere que voy a comprar el carro. No, y ahora voy a comprar y cuando van a ver ya no pueden tener hijos. Sí, ya se les ha pasado ahora la carrera. No, no, mejor la maestría. No, espera el doctorado. No, espera. Oye, niño, espera, no, que tengo una... Y ahí El discernimiento no es suficiente. Es necesario tomar la decisión. Como ocurre con chicos que lo tienen muy claro, que el Señor los llama, pero no terminan de dar el paso. Y entonces, ¿cómo se resolvió la historia de mis papás? Muy fácil. Mi abuelo un día ya se marió, y entonces le dijo a mi papá, vea, llevo 7 años cuidando este par de palomitos. No más, ni un día más, ni un día más. Esta misma noche decide si se va a casar con ella o si no, déjela porque se me está envejeciendo. Si no, déjela. Que ella se busque otro. ¿Y cómo resolvió mi papá la indecisión? Se compró unos guaritos, un aguardientico, y entonces volvió y pidió la mano de mi mamá y ya tienen 61 años de matrimonio. Claro. El problema no es solamente discernir, es también decidir. Por eso, así como sabiduría va de la mano de inteligencia, sabiduría con agudeza, discernimiento va de la mano de fortaleza. ¿Me hago entender? Eso es un líder que construye la paz. Si no, se la va a pasar toda la vida haciendo análisis de la realidad. Estamos sobrediagnosticados. Estamos sobrediagnosticados. Sabemos muy bien lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. No damos el paso. Siguiente. Espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Bueno, mi traducción, la que acabo de leer, dice ciencia. Yo prefiero espíritu de conocimiento.
Porque el término hebreo es yadá. Yadá. El mismo término que hemos visto ya varias veces, yadá. Yadá significa, si yo traduzco ciencia, ya ven por qué yo peleo con los traductores de la Biblia. El problema no es la Biblia, son las traducciones. Si yo digo ciencia hoy, la gente se imagina un conocimiento científico, ponderado de las leyes de la naturaleza, o qué sé yo, de la qué sé yo. La gente asocia ciencia con otro tipo de cosas. El término hebreo no tiene nada que ver con eso. No es ciencia de la cabeza, es conocimiento experiencial. Por eso, recuerden que el término conocimiento yadá se utiliza para las relaciones íntimas, pero no solamente sexuales. Indica cómo a través de la intimidad con alguien tú la conoces, la descubres más a fondo. Es un conocimiento, como diría Jacques Maritain, el filósofo, une connaissance sabreuse, ¿no? Un conocimiento degustativo, ¿no? Un conocimiento degustativo por sabor, ¿no? Sabor. Entonces, se trata de una experiencia de Dios. Las dos primeras líneas que caracterizan al líder constructor de la paz son sabiduría con agudeza de la inteligencia, son discernimiento pero con la fortaleza para actuar, pero la base de todo es la última vina, la última pareja, apoyado en un conocimiento de Dios, en una experiencia de Dios. Me atrevería a decir, un poco así, que con el riesgo de que me tiren piedras, ¿por qué hay violencia en el mundo? ¿Por qué hay conflictos? Porque no conocemos a Dios. Porque nos falta conocimiento, y cuando digo conocimiento, no me refiero a teoría sobre Dios. Conocimiento es experiencia, una experiencia real de Dios. Por eso el texto va a decir más adelante, y el conocimiento de Dios como las aguas del mar. Ahí está. Entonces habrá paz. Y este conocimiento de Dios inspira el temor. Temor de nuevo de Dios. El conocimiento es de Dios y el temor es de Dios. De la experiencia de Dios viene el temor. Temor no significa miedo. Temor significa el reconocimiento de que la conciencia mejor, de que estoy en la presencia de Dios. Es la percepción de que estoy en la presencia de Dios y actúo en consecuencia. Si estoy en la presencia de Dios, lo amo. Si estoy en presencia de Dios, lo adoro. Si hay en presencia de Dios, lo escucho. Ese es el temor de Dios. La conciencia de estar, la conciencia delante de quién estoy, mejor. Padre, disculpe, ahí inclusive yo encontré alguna vez en un texto de un catecismo Sí. que decía temor a Dios. Ahí estaba cambiado el artículo. No es temor de Dios, sino temor a Dios. Entonces ahí se interpreta de que tengo miedo a Dios. Puede ser, ya el problema es del castellano. Exacto. El problema ya es del castellano, pero yo podría decir también temor a Dios en el sentido de respeto a Dios. Si es así, es que depende ya lo que esté entendiendo. Es el tema, las preposiciones son lo más resbaloso que tenemos en nuestra lengua castellana, en nuestra gramática. Decimos por, es la gran preposición. El problema no es del texto bíblico, no es del texto hebreo, es de cómo lo decimos y de cómo lo entiende el lector. Bien, yo prefiero decir temor de Dios, porque lo entiendo mejor, es decir, de saber delante de quién estoy. Y una vez dicho esto, este personaje revestido comienza a actuar. El constructor de paz tiene 6 características. La última está reforzada, repetida, la del temor. ¿Por qué? Porque el líder de la paz es Dios. Y entonces sabrá escuchar a Dios. Dice el texto entonces, no juzgará, ahora sí,
No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. ¿Por dónde empieza la tarea? Por la justicia. Por la justicia. No actuará por prejuicios, ni por impulsos, ni por lo que un grupo le dice. No, no juzgará por las apariencias. Ya vimos que tiene sabiduría y penetración de la realidad. No sentenciará de oídas, sabrá discernir. No todo lo que le dicen es. Por eso no sentenciará de oídas. En cambio, juzgará. Primero se dice cómo no juzga, cómo no hace juicio, la importancia de la justicia, cómo se implanta justicia. Primero en negativo y ahora en positivo. Juzgará con justicia, ¿cómo? Comenzando por los débiles. Comenzando por las víctimas. Comenzando por los vulnerables. Y lo repite, con rectitud a los pobres de la tierra, con justicia y con rectitud. Y ahora viene entonces una tarea que es muy importante, la eliminación del mal. La eliminación del mal. Ya venimos explicando eso. Hay que extirpar los factores de la violencia. Hay que extirpar los factores que generan la violencia. Si lo que genera la violencia es un problema económico, hay que trabajar el problema económico. Si lo que genera un problema relacional, hay que trabajar el problema. Si es un problema educativo, hay que trabajar el problema educativo. Y aparece entonces este líder actuando a fondo, muy a fondo. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia, bueno, ahí está. Es decir, interviene cuando dice, inclusive fíjense que el arma no es ningún arma física, es la palabra. El arma del profeta es la palabra. Y por eso herirá, inclusive matará. ¿Recuerdan lo que ya dije aquí? Se confunde el malvado con el mal, el pecado con el pecador. Aquí todavía se juntan. Ya llegará el tiempo en que se separará. Y concluye, justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos. Es decir, el apretarse aquí significa el carácter. Justicia será el ceñidor de su cintura. ¿Desde dónde construye la paz? Desde la justicia. Siempre desde la justicia, instaurando la justicia. La verdad, emet. La verdad, emet, en hebreo, emet, es la fidelidad de Dios. La verdad, el soplo de sus labios. Desde la fidelidad de Dios, o sea, desde el proyecto de Dios. La verdad es el proyecto de un Dios que mantiene su palabra a lo largo de la historia. ¿Y cuál es esa palabra? Su proyecto. Y entonces, terminada esta imagen vegetal de un arbolito que estaba seco y reverdeció, y de este arbolito que reverdeció, ¿cómo fue que reverdeció? Pasó un viento, este viento se llama el Espíritu del Señor, se detuvo y reposó sobre él el Espíritu del Señor, lo dotó de los dones, porque es Dios el que te dota, le dio 6 características, y enseguida vimos cómo estas 6 características las comenzó a actuar. La línea importante de estas características, desde el principio hasta el final, es el llevar a cabo la justicia. Una justicia que empieza con los vulnerables, aquellos a los que se les ha negado históricamente la justicia. Segundo, una justicia que implica eliminar el mal, no simplemente dictar sentencias. Un programa de eliminar los factores, las causas que llevan a propagar el mal. Y tercero, sostenida en la verdad. Sostenida siempre en la verdad. Y la verdad, en definitiva, es el proyecto de Dios. Y comienza la segunda parte de esta visión, ahora, mostrando y apoyado ahora en un nuevo campo simbólico. Del campo de los vegetales pasamos al campo de la jungla, al campo de los animales.
Si el mundo aparecía seco y reverdeció, ahora aparece un mundo convertido en una jungla, en una selva, donde nos matamos y nos destruimos, y convertido ahora en un nuevo paraíso, donde aprendemos a amarnos. Y para esto se vale del lenguaje de los animales. En medio de esto del lenguaje de los animales, va a aparecer la figura del niño. La figura del niño. Isaías es el profeta de los 7 niños. Isaías es el profeta de los 7 niños. ¿Y cómo aparecen estos niños? Aparecen en diversos vocabularios. ¿Por qué insiste el profeta en la imagen de un niño? Porque no es el poderoso el que hace la paz, es el pequeño, el indefenso, el que es sometido, la víctima, el vulnerable, el expuesto. Una paz hecha desde abajo para arriba. Una paz que se parece a uno que crece como un niño, uno que es un proyecto. La paz se hace a partir de los niños. Y llegaremos al Nuevo Testamento, donde en una noche de Navidad, cuando nace un niño, se dirá gloria a Dios en la tierra, en el cielo, y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Esto tiene conexión, lo veremos mañana, pero por lo pronto quiero pedirles una cosa. Me entró la duda si son 7 niños o 5. Yo estoy con el chip aquí, de pronto me entró la duda, pero mañana lo vamos a ver. Uno de los que más me gusta es el catón. ¿Ya les he explicado lo que es el catón? Mañana lo vamos a ver. El catón. Cómo el niño, la paz se hace desde el niño. Le he pedido a Herminia, Katy. Es que ya cuando llegan las 6 de la tarde ya... Disculpa, disculpa, Katica. Le he pedido a Katy que les comparta un artículo que vi, no sé si ya lo tienen en el WhatsApp. Ok, esto me lo compartió un buen amigo, José Antonio Rosas, Amor, el de los líderes, la Academia de Líderes Católicos, me lo mandó hace como un mes que estuvo aquí haciendo una tarea, y me dijo, mira Fidel lo que encontré, y dije, esto me sirve. Los niños en la violencia. Quiero que miren ese artículo, al menos miren el título. Los niños en el mundo de la violencia. Cuando la vocación del niño era exactamente otro, ¿cómo se destruye una sociedad? Destruyendo al niño. Mañana lo veremos. ¿Cómo se salva?